Hola, hoy vamos a conversar sobre cómo poner el cerebro a disposición del aprendizaje. Para eso tenemos que saber qué es el aprendizaje. Bueno, Robert Feldman la define como un proceso de adquisición de conocimientos y habilidades a través de una experiencia, o a través de experiencias. Y esto es muy importante por dos razones. Una, porque nosotros estamos enseñando, debemos enseñar experiencias, y por otro lado, porque la herramienta fundamental es el cerebro. El cerebro, considerado como herramienta, y yo ahora lo comparto, es muy importante conocer cuáles son las partes del cerebro, cómo funcionan. Porque si esto nosotros no lo conocemos como educadores, lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con nuestro objetivo. Entonces, educar es saber cómo funciona el cerebro, porque sería exactamente lo mismo, como hizo la comparación Sally Hart, una científica muy conocida, que sería lo mismo que diseñar un guante sin saber lo que es una mano. Entonces, para esto tenemos que saber que el cerebro tiene muchas habilidades y muchas partes, y cada una de estas partes corresponden a diferentes actividades. Está el reptiliano, que es el instintivo, es el más pequeño, un 5% del cerebro, es aquel que nos dice si nos quedamos o nos vamos de un lugar, si nos gusta, si no nos gusta, es el más instintivo de todos. El límbico, en donde están instaladas las emociones, sin una emoción positiva es muy difícil aprender. Y está el neocórtex, que es el más racional, es aquel en que el raciocinio, el poder a veces debatir sobre un tema, el poder definir algo, tiene parte en esta parte del cerebro. Si vamos a este tema, cuando yo empiezo a estudiar esto y por qué los alumnos les costaba tanto aprender en un sistema tradicional, entonces decidí crear un método para que se pudiera, que cada parte de la clase correspondiera a estas funciones cerebrales. Y en realidad el cerebro sí necesita de las emociones. ¿Por qué? Porque sin un anclaje positivo de emoción es imposible que aprendamos algo. Nosotros lo que no nos gusta, no lo aprendemos. Entonces, cuando un padre nos dice, y no le gusta el inglés, y bueno, ahí tenemos un problema, porque nosotros vamos a tener que hacer que a esa persona le guste lo que va a aprender. Y de ahí en más, y esa es tarea nuestra, ¿no? Entonces, la emoción equivale a la predisposición a aprender. Esa emoción debe ser lo suficientemente poderosa para que el alumno pueda aprender. Ahora, el cerebro reptiliano, que es el más básico, es aquel que al principio de la clase el alumno decide si mentalmente va a estar acompañándonos o no. Si no le interesa aquello que nosotros estamos proponiendo desde el comienzo, a través de juegos, a través de música, nosotros empezamos la clase con música, que es un muy buen entorno para atraer a ese alumno a nuestro lugar, que es el aula. También lo que proponemos para atraerlo es decirle qué va a ver esa clase de una forma muy sencilla, pero muy práctica. No le vamos a decir que va a haber un simple present o que va a haber
no sé, cualquier parte gramatical, porque eso no es lo atractivo. Lo atractivo es saber para qué lo va a utilizar. Entonces, si le decimos que en esa clase va a aprender a presentarse a un grupo de amigos extranjeros donde nadie habla español y él le va a contar quién es, qué hace, o si va a comentar sobre una fiesta que tuvo ayer, en vez de decirle que va a aprender el pasado simple, obviamente que esa actividad que nosotros estamos proponiendo le va a interesar. Y ese cerebro reptiliano va a decidir quedarse con nosotros. También empezamos la clase con lo que le llamamos brain gym o una gimnasia cerebral. ¿Qué hacemos con esto? En este caso, fíjense, en este caso es una gimnasia cerebral en clases online. En clases presenciales la hacemos levantados, haciendo ejercicios de lateralidad cruzada para lograr que el hemisferio derecho e izquierdo empiecen a funcionar juntos, que eso es una de las premisas más importantes durante el aprendizaje, donde las emociones y la parte cognitiva empiecen a funcionar juntas. El sistema límbico, que ocupa el 20% del cerebro, es en el que se instalan las emociones. Es una de las partes más importantes del cerebro, porque aquello que se recuerda, aquello en lo que alojamos nuestra memoria, va a ser las emociones positivas. Las emociones negativas, obviamente esas emociones fuertes, positivas o negativas, también se van a recordar, pero para instalarlas como algo que dure en el tiempo, una emoción positiva es la que nos va a ayudar en el futuro a poder recordar la mayor cantidad de ese conocimiento. Entonces, sí tenemos que relacionar ese contenido con el placer. Para ello, nosotros realizamos algunas actividades, todas lúdicas, donde jugamos con globos mientras se repite parte del vocabulario, o con aros, mientras estamos repitiendo frases, o se juega al elástico, mientras se van repitiendo partes de frases, vocabulario, situaciones. Se juega con globos, con pelotas, en la parte presencial. Y en la parte online es exactamente lo mismo, con diferentes, se puede jugar con lápices, se puede con un vasito, con diferentes artículos para lograr exactamente lo mismo con el cuerpo. O sea, actividades online o presenciales para utilizar el cuerpo. Mientras uno produce, hay millones. Entonces, bueno, se mueve. Vamos a volver a compartir entonces. Entonces, ¿cómo logramos que todo esto que les parece a ustedes que es puro juego? Desde que comenzamos, entre la música, la dinámica de grupo, el brain gym, es todo juego. ¿Y cuándo se van a sentar, van a escribir, van a reflexionar? Bueno, hay actividades para reflexionar sobre lo que se está aprendiendo, no necesariamente sentados, se puede hacer parados, en donde el alumno pueda, con la ayuda de un papel o con la ayuda de la computadora, recordar un diálogo en el que se practican las estructuras que se han dado.
Por ejemplo, en este caso, la premisa era, o la consigna era, practicar un diálogo de un nivel básico, en donde uno de ellos lo decía riéndose, por ejemplo. En este otro caso, están repitiendo mientras hace un juego de manos. Veamos este. Y otra de las actividades que nos ayudan mucho para realmente que este neocórtex realice su actividad de afianzamiento de los conocimientos es lo que nosotros llamamos feedback. Es decir, el alumno nos cuenta qué aprendió en esa clase. Si se fijan, es lo que ellos entendieron en la clase y cada uno, de acuerdo al nivel, va a decir diferentes conceptos. Ups. Bueno, pasó. De esta manera, cada uno de estos alumnos puede expresar qué es lo que ellos aprendieron. El ser consciente de lo que uno aprendió es reconocer todo el proceso y lo que nos quedó. Pudo haber sido a lo mejor un resumen muy cortito. Hoy aprendimos a decir lo que tenemos. Lo pueden decir en inglés, lo pueden decir en castellano. En nuestra experiencia lo más importante es lo que nos queda. Entonces, para realmente tener en cuenta qué es lo que nos queda, qué es lo que los alumnos aprendieron, qué es lo que nosotros debemos hacer y lo que no debemos hacer, está este espacio, ¿no es cierto?, para compartir. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Por ejemplo, lo que recomendaría yo no hacer es hablar toda la clase. El alumno es el que es el protagonista de la clase, es el que le tenemos que dar todas las herramientas para que él hable el 80% de la clase. Nuestro rol es el de guía, simplemente de guía. Nosotros le damos las actividades y el alumno produce. Entonces, al final de la clase, cuando nosotros terminamos y decimos goodbye, see you next class, realmente lo más placentero para el profesor es ver las caras felices, las sonrisas, y si el 90% de nuestros estudiantes tiene sonrisa en su clase, en sus caras, entonces nuestro objetivo ha sido cumplido. Muchas gracias.